estos tres principios efectivamente se aplican al campo del conocimiento para distinguir la relación entre fe y razón, ¿sí? Podría decirse entonces, la fe no destruye la razón, la supone y la perfecciona. En primer lugar, la fe no destruye la razón, es decir, no puede haber contradicción entre las enseñanzas de la fe y las enseñanzas de la razón. Por la misma razón general que decíamos antes, el autor, la fuente es la misma, Dios, y por lo tanto una cosa no puede contradecir la otra. La revelación nos permite acceder a verdades que la razón sola no puede, o que le serían muy difíciles en todo caso, ¿sí? Pero no contradiciendo la razón. Si en la práctica después aparece alguna contradicción, eso es o por un error de la razón, que no ha llegado a la verdad, sino que se ha equivocado en su procedimiento, o por una mala interpretación, en todo caso, de la revelación, que históricamente podría darse humanamente hablando. En segundo lugar, la fe supone la razón. ¿En qué sentido la fe supone la razón? En varios sentidos. En primer lugar, como facultad, porque solo puede tener fe aquel que tiene la facultad de la razón, de la inteligencia, ¿sí? El animal no puede tener fe propiamente hablando. La fe es un acto de la inteligencia, aunque no solo de la inteligencia, ¿sí? En segundo lugar, la fe supone la razón porque para creer algo hay que entender mínimamente los conceptos que se nos dan a entender. Por supuesto, entenderlos de la manera adecuada a la edad correspondiente. Un niño, cuando le decimos que Dios existe, no podrá entender profundísimamente lo que significa Dios, pero tiene que entender mínimamente el significado de los términos, si no, no se puede hablar de fe propiamente en él. Y lo mismo, por supuesto, en los adultos. Y en tercer lugar, la fe presupone la razón en cuanto que la razón puede ir preparando el camino de la fe. Es teoría común de los padres de la Iglesia que el desarrollo, por ejemplo, de la filosofía antigua fue como preparando el terreno de la revelación en muchos sentidos. Y sigue siendo para la historia personal de cada hombre, la elaboración racional y específicamente la filosofía, como un preámbulo para la fe, ¿sí? Y en tercer lugar, ¿sí?, la fe perfecciona la razón, en los dos sentidos que hablábamos en el orden de la naturaleza y lo sobrenatural. En primer lugar, restaura. En este caso, ¿qué querría decir restaura? Que le permite a la razón llegar a aquellas verdades que son de orden natural, que en realidad la razón sola por sí podría llegar, pero que le es muy difícil, por la naturaleza herida, ¿sí?, o que pocos hombres llegarían por las dificultades normales de la vida, por su falta de preparación, por falta de tiempo, lo que sea, ¿sí? En ese sentido, la fe restaura en cuanto que permite que la razón alcance su fin propio dentro de su propio orden. Pero además eleva, porque la fe nos propone verdades que están más allá del alcance de la razón. Lo que llamamos artículos de fe son justamente verdades que la razón sola nunca alcanzaría, aunque una vez reveladas, la razón lo que puede hacer es tratar de entenderlas dentro de sus propias posibilidades.